Continuamos con esta serie de Épica 100.100, encontrar la manera de poder entender cuál es la vocación de estos, los maestros guerreros que durante los primeros 100 días estuvieron trabajando con una pandemia y sorteando toda clase de dificultades, como por ejemplo una mala conexión, esa que parecía convertirse en el dolor de cabeza y en la máxima prueba para no claudicar con el objetivo de seguir enseñando y, por supuesto, generando, entre otras cosas, lo que es la verdadera vocación del maestro. Me voy a enlazar estos momentos hasta San Luis Potosí. Quiero saludar a Miriam Adela Valero Infante. Maestra, gracias por acompañarnos. Bienvenida a Épica 100.100. Muchas gracias a ustedes, muy agradecida, muy honrada por poder formar parte de este gran proyecto de Editorial Santander. Me siento muy contenta de estar acá el día de hoy. Una aportación que ya formará parte de este libro, en donde estarán las 100 narrativas que llegaron a estar como finalistas, y estas las que nos van a poder a través del tiempo recordar lo que significaron esos primeros 100 días. Pero me sorprende, maestra, que su narrativa se llame Mala Conexión cuando estamos hablando de San Luis Potosí, una ciudad no menos importante, una ciudad que pareciera lo tenía todo para que al menos no hubiera una desesperación en el momento de una conexión. Yo creo que en estos momentos en que se suscitó la pandemia, a pesar de tener ciudades con infraestructuras y con capacidad electrónica altamente activa, no está de más mencionar que tanto discentes como profesores tuvimos que vivir en algún momento una mala conexión. Por eso titulé así esta pequeña historia, que tiene un tinte de realidad, pero también de fantasía, ¿no? ¿Cómo fue el encuentro con la pantalla desde su óptica y en el recuerdo no hace mucho de haber dejado de dar una clase presencial para entonces, a través de estar en contra del tiempo, adaptar la creatividad, pero sobre todo el entendimiento universal en una pantalla, en algo que se volvió intangible? Fue un momento, con toda sinceridad, para mí para la maestra Miriam fue un momento de frustración, en el sentido de repente ya teníamos que estar en casa, conectados, bajo ciertos tutoriales, cursos académicos. Inmediatamente yo trabajo para una universidad en estos momentos, estoy de beca comisión en el preescolar, soy licenciada en educación preescolar, pero yo estaba activa en universidad y de inmediato teníamos que trabajar bajo una plataforma con cursos prediseñados. Entonces hubo frustración también, hubo esas ganas de decir, bueno, es un área que no ha sido ubicada, pero que ahora la vamos a atender. Entre el estire y el afloje, yo creo que todo maestro pasó por jalarse los pelos, acomodar un buen escenario, decirle al marido, por favor, no vayas a pasar hinchones detrás de mí, decirle a los hijos, guarda silencio porque ya vamos a hablar en el consejo técnico, y tratar de hacer este anclaje social, que es lo más importante y que durante todo este tiempo nos hizo falta, el anclaje social. ¿Fue un aprendizaje para los maestros que enseñan o formó parte simple y sencillamente de una experiencia de la cual se aprendió y ya? Yo creo que fue un aprendizaje para todos, tanto para el gremio magisterial como para alumnos y familia también. En realidad, la sociedad estuvimos en un cambio inverosímil, de mucho aprendizaje, de muchísimo, también de valoración, una valoración extremadamente valiente para los maestros, de poder verificar el trabajo que se hacía en escuela. Qué bueno que menciona la palabra valentía, porque al final del día se requirió de mucho temple para sortear una serie de elementos. La primera, justamente la brecha digital de muchos de sus compañeros maestros que a lo mejor no estaban tan involucrados con las tecnologías de la información. Algunos maestros que a lo mejor pensaron en claudicar y otros en solidaridad hacerles ver
que el tema de ser maestro, la vocación misma, no tenía nada que ver con una afrenta al tema de la comunicación. ¿Fue el caso de usted o de cercanos a usted? De cercanos. En mi caso sí, yo ya había tenido la oportunidad de estar inmersa en el mundo de las TIC, pero no con toda la amplitud. En realidad fue un aprendizaje conciso. Con mucha humildad también puedo en estos momentos expresar que no lo sabía todo, que quizás no había tantos elementos, por eso la historia. Cabe confesar que yo no había previsto internet en mi casa porque para mi familia y para mí no había sido hasta ese entonces tan importante. Y parte de esa historia es realidad. En una ocasión mi esposo y yo platicando con el vecino hablamos de que ahora ya teníamos que estar en línea, que no había conductos para que pusieran el internet cerca de mi casa y que algunas fallas había en algunos hogares y en otras no, y ya se estaba instalando el internet. Y este vecino amigo de mi esposo le dijo, ten mi clave, toma mi clave para que puedan entrar en lo que vemos que pasa con la línea de internet. De ahí nace mi historia. Estamos hablando entonces que también un aprendizaje de la pandemia es conocer lo mejor y lo peor de las personas. Claro, claro. Sería una mentira que yo llegara aquí y dijera, todo estuvo muy bien, rápido, contratamos el internet, inmediatamente dimos clases y todo estuvo fabuloso. No, ha sido un vaivén de emociones estructuradas en un aprendizaje para toda la sociedad, empezando por Miriam Valero. Porque el hecho de ya no tener a mis alumnos con la cercanía con la que yo la tenía, eso ha sido de verdad una situación muy conmovible en lo personal, de poder servir de tutora y después darme cuenta que quizás el alumno al que yo tutoreaba tuvo un incidente, embarazó a su novia, o una señorita tenía que ir a una tienda a acomodar las cajas a costa de que le prestaran el internet, cuando dentro de la escuela hacíamos otro tipo de comunión y ahora lo teníamos que hacer de diferente manera y tuvimos que salir. Al final, así es. 100.100 es una elite de guerreros. Somos maestros que estamos aquí en victoria, que hemos salido invictos en medio de la educación, ¿no? Por ahí se manejan muchas evidencias de maestros que arriba de sus cajas ponen las computadoras, que instalan rápidamente el celular con cinta y lo pegaban para poder fijar la imagen y dar la clase a sus alumnos. Es lo mismo, yo estoy arriba de 2 cojines y mi computadora está arriba de una mesita. Es lo mismo, estamos haciendo todo esto como guerreros, así como lo dice el libro que va a sacar Editorial UNISA. Maestra Miriam, a ver si entendí bien. ¿Clases a preescolar? ¿Cómo se puede lograr una clase de alumnos que en un salón están muy cercanos a la maestra, que se convierte para muchos en la heroína, para otros en la mamá, para otros en ese ser extraordinario que les abre el mundo a través del aprendizaje, la fantasía, etcétera, y poder de alguna manera suplantar ese mundo alrededor por una pantalla, por una imagen plana, sin ser tridimensional? La educación puede traspasar fronteras, aún fronteras de pantalla, fronteras de lenguaje. En realidad la educación despierta la pasión. Por eso para nosotros los docentes ha sido difícil, ha sido todo un reto, pero se ha podido dar clases a alumnos de preescolar desde un cuaderno, desde un programa de televisión, y para los que tienen mayor recurso, que no son todos en la realidad, desde una pantalla bajo una aplicación especializada, ¿verdad? Pero se ha podido porque al final la educación traspasa fronteras y despierta la pasión de todo docente. Todo docente con esta pasión hace lo imposible para poder llegar. Tengo alumnas que son maestras en formación y cuando platicábamos sobre todos estos cambios, maestra, tengo que viajar hasta el municipio donde yo estoy para dejar el cuaderno a mis alumnos con todas las medidas, cada hora citando un alumno, uno a las 9, otro a las 10, otro a las 11, para que un alumno pueda adquirir un aprendizaje. Esta
esta problemática de la pandemia que trajo consigo soluciones y aprendizajes, la hizo ser más maestra? Me hizo ser más persona. Cuando despierta la pasión en nosotros, que es la educación, y vemos que hay una necesidad, también nos damos cuenta que somos docentes, pero que somos personas. En mi caso, empaticé con mis alumnos como persona, ya no como maestra. A lo mejor yo podía llegar a la universidad y como maestra podía dar ciertas indicaciones, pero ahora desde mi trinchera maestra como persona podía llegar y tratar de ponerme en el lugar de mi alumno que decía, maestra, no tengo datos, no puedo prender a lo mejor la pantalla, tengo que sacar las capturas para enviar la tarea, y empezamos a tener una sensibilización respecto a la educación. Yo creo que esto fue a nivel social. Ahora escucho muchos padres de familia que dicen, wow, la verdad, qué trabajo, yo no puedo, no logro, aunque mandábamos actividades a casita, no logro, no puedo. Mis respetos para los maestros. Ya queremos que regresen a clase presencial. Ha habido una valorización para este guerrero que es el docente. Hay quienes ahora dicen, no, pues ya estamos saliendo de esta, el país volvió a semáforo verde, ya comienza a respirarse de nueva cuenta esa normalidad de antaño. Y hay voces que dicen, ya estamos listos para la otra. ¿En realidad estamos listos para otra? Pues es una pregunta muy complicada. Es una pregunta muy difícil de contestar, aunque en la vida real el ser humano está capacitado para eso y mucho más, pero yo creo que nos quedamos con esto. Nos quedamos paso a paso tratando de aprender poco a poquito, porque es todo un aprendizaje social también. Es todo un aprendizaje social que al final transforma el arte de enseñar. Vamos a ir en estos momentos a leer, a compartir con todos ustedes la narrativa de la maestra Miriam Adela Valero Infante, Mala Conexión, para poder entender cómo es que ella nos comparte parte de una historia real, verídica, en un San Luis Potosí que también padeció 100 días de pandemia. Mala conexión. En algún momento, todo maestro que se aprecia de serlo toma la decisión de amar su profesión. Poco a poco o a escondidas. Generalmente lleva a su aljaba recuerdos sobresalientes de paisajes importantes y de alumnos inolvidables, o de escenas donde la situación le hace crecer y madurar, enseñándole el arte de enseñar. En mi caso, ocurrió mientras tenía fallas técnicas de conexión. Aquel día no sabía si reír o llorar, o bien jalarme los cabellos, y es que no era la primera vez que me sucedía algo así. Las fallas constantes con internet me estaban volviendo loca, así como lo escuchan, literal, loca de remate. No es lo mismo, pero parece igual, solía decir mi padre cuando era niña. Francamente, esa letanía vieja no le daba honor a mi problema existencial en medio de mis clases virtuales y de la nueva modalidad, escuela en casa. Dar clases frente a una computadora no era lo mismo que llegar a mi aula y respirar al alumnado, ese olor que tienen los estudiantes que hace que les brillen los ojos a distancia. Dar clases frente a una computadora, no era lo mismo que el saludo de Don Arnulfo a la llegada escolar. Un señor de alta sabiduría con sombrero tejano y su cinturón jaspeado que alegraba nuestro espacio con su sonrisa y su limpieza. No, definitivamente no era lo mismo que llegar al salón, saludar a tu grupo, ser terapeuta de los padres, animar a los jóvenes y a las señoritas y escuchar las inquietudes de la vida, los temores de su entorno, de su crecimiento o las penas del corazón. Qué desfachatez, pensaba hacia mis adentros mientras veía la manera de solucionarlo, conectando y desconectando manualmente la red. Mis alumnos expresaban frecuentemente: márquele a la compañía, maestra. Lo que ellos no sabían es que no existía compañía como tal. Qué pena decir que yo no pagaba el internet porque mi vecino me pasaba la clave. Así como lo escuchan. En una ocasión, él lavando su coche y yo regando el césped. Coincidimos en una charla vecinal, de esas que se disfrutan en el estómago y se reconfortan en el pecho.
Mientras debatíamos entre la vida, la inmortalidad del cangrejo, la sociedad, la pandemia y la economía, los zancudos nos picaban sin escrúpulos. ¡Ay! Cómo nos reímos de lo que estábamos pasando y concluimos que las situaciones difíciles nos hacían individuos fuertes. No me pregunten, pero terminé con su contraseña de internet en mi mano, misma que no dudé en usar porque al ver mi itinerario de pago sería imposible reconsiderar tan elevada mensualidad. Sí, así estaba yo. Imaginen mis alumnos. Jimena constantemente me expresaba que las recargas no le alcanzaban para la videollamada y solo podía utilizar su recurso económico para subir los trabajos de la plataforma. Eunice, una joven de padres obreros, tenía que tomar sus clases dentro de la tienda de Don Chaviro, quien le permitía su clave siempre y cuando ella limpiara y almacenara los productos que llegaban. Dana compartía la computadora con sus hermanos y las clases las salteaba un día sí y un día no. Y Carlos se iba a la casa de la novia, a quien, por cierto, embarazó 2 meses después del confinamiento escrito. Estos son solo unos cuantos casos por mencionar. La situación estaba crítica. Al papá de Mía, por ejemplo, lo habían descansado en la fábrica con el 50% de su salario y en casa eran 6 personas que dependían de su entrada, 6 bocas que alimentar. Margot, mi compañera, se desplazaba a casa de su mamá para poder dar clases y que sus hijos las tomaran también. Empeñó sus anillos de matrimonio que tanto guardaba y compró celulares para todos. Y claro, yo también estaba en la lista, ocupando una clave que no era mía y me daba problemas constantemente en la señal sin poder hacer nada. ¡Qué barbaridad! Así que esa frase trillada de mi papá revoloteaba en mi cabeza constantemente, haciendo olvidar mi vocación adquirida, mis primeros encuentros, mis ganas de comerme al mundo de un bocado, mis ganas de enseñar y aprender. Estaba frustrando mis planes académicos y profesionales. Parecía como si la negatividad se hubiera apoderado de mí en un segundo, haciendo de mi perfil docente un simple papel impreso que dictaba mi función en la pared. Maestra. Totalmente estaba olvidando que el punto principal de la educación siempre es que, como personas, seamos más humanos y más éticos, y que la verdadera educación debe desarrollar la creatividad, que es la característica principal de nuestra naturaleza divina. Así es, no es lo mismo, pero es igual. No se trataba de hacer lo mismo, pero sí de educar a mis docentes de manera igual, tan igual como si los tuvieras presente en mi sala o en mi comedor, con un café en mano y conversatorios inteligentes, en ese anclaje social permanente de mi corazón hacia su corazón. De mí, enseñar a su aprender con amor, o como lo dice Juan Amos Comenio en su libro tan audaz, Didáctica Magna, la fe, la claridad y la esperanza serán fácilmente enseñados a practicar si acostumbramos a nuestros niños a creer con firmeza lo que Dios nos revela, a ejecutar lo que nos manda y a esperar lo que nos promete. Así de real. Tan real como cuando limpié las lágrimas de Margarita al retirarse de la exposición porque le avisaron que su madre había muerto. Tan real como cuando lloré por la injusticia social al ver que una destacada alumna se retiraba para siempre por no poder pagar sus estudios normalistas, o cuando abracé a Jesús en medio del grupo al frustrarse y no poder planear y le ayudamos en equipo a que terminara pronto. No, nunca llamé a ningún técnico y, por supuesto, tampoco toqué la puerta del vecino para pedirle que arreglara su problema. Pero lo que sí realicé fue buscar en mis adentros la pócima mágica que había dejado de consumir. Esa que me hacía ver la educación como un arte derramado en cada personita, sobre todo el aula, hasta convertirse en una educación que sana las heridas, que restaura las mentes y que tiende a un desarrollo poco egoísta y termina siendo redentora. Esa es la palabra. Había sido egoísta pensando que mi problema era lo único. Y al menos en casa, ahí me sentía segura. ¿Pero segura de qué? ¿De la rutina constante y del pensamiento fracturado de las prácticas desechables? ¿Segura de la falacia existencial educativa o de las inconformidades académicas de la carga administrativa? ¿De la tradición inquebrantable o de las quejas de la sociedad por cerrar las instalaciones y hacerse cargo de toda una familia con crianza afectiva? No,
Definitivamente creo que no era eso de lo que estaba segura. Los docentes fuimos resguardados al igual que la sociedad para resurgir de las cenizas. Fuimos víctimas de cambios transitorios que no dependían de nosotros. Ahora nuestros discursos no eran trillados. La sociedad había comenzado a valorar el trabajo que durante mucho tiempo se realizaba bajo 4 paredes y que ahora era compartido con los padres de familia. La euforia académica permitió que reconsideráramos nuestros pilares de la educación y que no solo el alumno estuviese en el centro, sino todo ser humano que merece respeto pudiera estar al centro de la necesidad de vivir y aprender. Faltando media hora para terminar la clase y sin conexión, jalarme los pelos ya no era la mejor opción y la frase de papá la susurraba a mis afueras agradeciendo que siempre ha sido mi mejor mentor, una buena fuente de sabiduría justo en el momento preciso. No es lo mismo, pero es igual. Durante las siguientes semanas sucedió algo muy extraño. El segundo lunes del mes, al comenzar las evaluaciones, el trabajo se había hecho interminable. Las horas eran más lentas, si de evaluar se trataba, cuando de repente tocaron a la puerta con mucha insistencia. Mi hija se sobresaltó de la cama mientras exclamaba: ¡Tocan, mamá, tocan! Era el vecino que con sus muecas sonrientes, su cara redonda vacilante, el bigote asimétrico que transparentaba el cubrebocas y los cabellos desaliñados, profirió: «Disculpa, buenas tardes. Quería venir desde temprano, pero como es mi día de descanso, me quedé dormido». Fueron esas sus primeras palabras mientras se mataba los zancudos que audazmente picoteaban su rostro. Yo asentí con la cabeza sin decir nada más que la contestación cordial a un saludo respetuoso. ¿Qué crees? Que mi internet ha estado fallando, pero mañana mismo vienen a checarlo y rectificarlo. La Pulgas, su mascota, una chihuahua hermosa y difícil de acariciar, estuvo mordiendo el módem y los cables. Espero que no te haya dado problemas. Ya mañana estará listo y resuelto. No habrá mala conexión. ¡Wow! Sus palabras fueron un dulce muy sabroso a mi paladar caído del cielo. Respiré profundamente y... ¿Qué? ¿Ya no habrá mala conexión?, repitió después de que me vio enmudecida. Soltamos la carcajada. Volvimos a debatir de la vida, la inmortalidad del cangrejo, la sociedad, el amor y el confinamiento. Los zancudos picaron nuestros rostros como ensañados porque ignorábamos su presencia. Nos reímos mucho de lo que estábamos pasando y no me pregunten, pero terminé con su número de celular en mi mano, mismo que no dudaré en usar ahora que termine la pandemia. Siempre es bueno tener a un amigo cerca, sin mala conexión. Maestra, esto es a mutuo propio, es decir, lo que acabamos de escuchar formó parte de uno de esos días en donde la mala conexión comenzó a generar desesperación, desánimo, desconcentración y la gran pregunta de ¿y si esto pasa todos los días, qué pasará con el año escolar? Si esto pasa todos los días, pues hombro con hombro nos forjamos. En estos momentos no creo que en medio de nuestro gremio haya aún así colegas que digamos no lo vamos a hacer. Al contrario, pues lo vamos a hacer. Vamos a tener que atender la necesidad porque al final, como yo lo menciono en la narrativa, la educación debe desarrollar nuestra humildad, debe desarrollar nuestra disposición de servir a los demás. Eso hace la educación en nosotros los docentes, de servir al mundo a través de la provisión de una solución de problemas reales y atendidos en el momento. Hay un tema que me llamó mucho la atención mientras estaba leyendo y compartiendo la narrativa, y es una palabra que incluso subrayé y que forma parte del día a día, lo cotidiano. ¿Era cotidiano el hecho de estar frente a la pantalla? ¿Se convirtió en rutina el hecho de dar clases o cada día fue diferente? ¿Era la aventura de ir explorando en una jornada más aspectos diferentes de la reconexión con la educación en línea? Yo lo plasmo así en la narrativa porque llegó un momento donde para mí fue dándose un aspecto muy cotidiano. Me paro, desayuno, atiendo las indicaciones en
escolares, en mi casa, su casa, me siento y doy clase. Entonces, esta pasión, este match que uno tiene en el anclaje social, en el día a día, en poder relacionarnos con nuestros discentes, en mi caso, por eso así muestro esta narrativa, se estaba perdiendo, que no es lo mismo, pero es igual, decía mi papá, ¿no? Esa frase tan trillada de joven. No entendía yo qué estaba pasando, necesitaba conectarme de verdad con la verdadera educación. Necesitaba recordar a ese don Arnulfo que llegaba y limpiaba la mesa. Necesitaba yo poder devolver la parte que yo no había visto ya. No era lo mismo estar en una computadora y decir, hola, buenos días chicos, esta es la clase, que llegar, palpar, abrazar, oler las aulas, oler a los alumnos, escuchar en ese momento lo que tienen que decir también. Porque estaba yo sometida bajo a clases de 40 minutos vía Zoom, hablando propiamente de la universidad, de mis alumnos universitarios y alumnas universitarias. Por eso es que yo hago mucho esta mención de que tuve que regresar a replantearme como maestra cuál es mi papel en la sociedad y de qué manera tengo que cambiar esta parte estratégica aún a distancia. O sea, no se trataba nada más de voltear y ver mi título en la pared, se trataba de vivir la educación con mis alumnos a distancia. Maestra, también hay algo que observo en su currículum y esas fotografías con alumnos haciendo teatro, con alumnos en la convivencia, con los alumnos in situ, con alegría, con sonrisas, con esas actividades extraescolares, como si nada estuviera pasando. La realidad es que después de comenzar con esta nueva modalidad, las clases en línea, afuera de las cuatro paredes, en México, en el mundo, había una crisis sanitaria. Muertos, infectados, crisis por falta de insumos. Realidades que como madre, como esposa, existía. Cómo poder transmitir a los alumnos paz y conocimiento, no como si nada estuviera pasando, pero también tratando de sopesar en el sentimiento la máxima de un maestro, que es enseñar. Nos convertimos precisamente en lo que usted acaba de mencionar, en madre, en amiga, en hermana, en compañera. Y es difícil también para nuestros jóvenes estudiantes. Están en una situación complicada porque muchos no estaban acostumbrados a vivir en familia. Y el hecho de transmitir los conocimientos también me responsabilizaba en poder transmitir los valores familiares y tratar de enseñar que hacer familia en casa también se podía. Así como la escuela en casa o la iglesia en casa o velorios en casa o tienda en casa, porque hicimos de todo. Compramos en línea, todo lo hicimos en casa. Pero esta parte tan importante de poder enseñarle a un adolescente o a un joven que se podía hacer familia en casa, también fue parte de mi labor. Entiendo que también durante todo este día tiempo... tras día, de poder escucharlos, es decir... Sí, entiendo que también durante todo este tiempo los maestros que he tenido la oportunidad de entrevistar están cansados, porque finalmente los días de clase cotidiana tenían jornadas de 8 o 9 horas entre la revisión, la preparación, etcétera. Había tiempo para la familia, había tiempo para los amigos, había fines de semana. Desde hace 15 meses, cuando estamos grabando este programa, la situación, la vida misma cambió y 24 horas parecían insuficientes. ¿Cómo se llega al siguiente ciclo escolar? ¿Cómo se llega al nuevo reencuentro? ¿Cansados? Sí existe una ola de maestros, y me incluyo, cansados, agotados, con problemas en la vista también. Yo estoy por operarme de mi vista, con problemas en la cadera por estar sentadas muchas horas de trabajo. Pero pues tenemos que llegar y hacerlo y saber hacerlo, porque esto es lo que sabemos hacer.
todo docente guerrero esto es lo que sabe hacer. Sí hay una realidad, no llegamos iguales. Habemos muchos que llegamos enfermos, llegamos sin cabello, llegamos sin vista bien, pero al final llegamos, ¿no? Llegamos para poder compartir esta educación que es lo que yo pienso y este es mi ideal y así lo quise transmitir en la narrativa. Esto tiene que destruir barreras culturales, barreras tradicionales, barreras políticas y debe de producir relaciones continuas, porque hombro con hombro se forja uno, ¿no? Yo necesito ver a mis colegas, yo necesito acercarme al salón de la maestra Mariana, decir, maestra, pásame tu estrategia, ¿cómo le estás haciendo? Y ahorita lo hicimos, pero bajo otra perspectiva, desde otro enfoque. Para muchos parece que fue ayer cuando comenzó esta crisis, para otros hace, sí, 15 meses. Para usted, maestra Miriam, ¿qué piensa sobre el factor tiempo-pandemia y esto que estamos tocando en el programa? El tiempo no regresa, pareciera que fuese ayer y qué capacidad tiene el ser humano para poder resistir, qué capacidad de resiliencia para poder salir adelante, pero al final los estragos se viven. O sea, hay una consecuencia, hay una brecha también. Hay una brecha entre el antes y el ahora. Yo le apuesto mucho a la brecha social, esa parte donde no tuvimos el contacto. Pero con todo y eso, pues aquí estamos y lo vamos a hacer muy bien. Para finalizar la entrevista, esto de la narrativa, la mala conexión, formará parte de un libro, de un impreso que quedará ahí, endeble para las próximas generaciones. ¿Qué opinión le merece cuando empieza la cabeza y el corazón a configurar en las palabras un sentimiento y darle sentido a esos primeros 100 días, que hoy se convierte en una consecuencia para las futuras generaciones? Es un libro que, como aquellos viejos testimonios, existen, están algunos en un museo, otros digitalizados, pero son consulta obligada. O como aquello que se entierra en las llamadas cápsulas del tiempo para que cuando sean revisadas nuevamente las generaciones futuras entiendan lo que pasó. Maestra, se lo pregunto de manera directa. ¿Tiene conocimiento de la trascendencia que tiene la narrativa que usted nos comparte en el tema de seguir enseñando a las futuras generaciones de que no solamente sobrevivimos y pasamos la prueba, sino seguimos enseñando? Pregunta muy difícil, porque no sé si le esté pasando a todos los que tuvieron la oportunidad de poder participar en este proyecto tan hermoso. Yo agradezco mucho a mi alma mater, la Universidad Santander de aquí de San Luis, donde actualmente estoy en el posgrado. Y de repente la convocatoria, de repente si lo hago es un sueño que siempre he querido y ahora que pudiera trascender, esto tiene que ver con un acto de redención pedagógica. Redimimos para dejar en libertad y todo acto de redención ha venido de un ocaso, ¿no? Siempre después de la tormenta viene la calma, pero muy agradecida y muy honrada de que esta historia pueda formar parte de este proyecto tan importante y que sea una luz en medio de la oscuridad para otros docentes también y para poder seguir en marchas forzadas a favor de una educación que necesitamos hoy en día 100%. Maestra Miriam Adela Valero Infante, le aprecio muchísimo su tiempo y Gracias. Que haya estado en esta entrevista de Épica 100.5. Muchas gracias, gracias a todos ustedes los que conforman todo este equipo y muy honrada, muy agradecida estoy para servirles. Gracias por la invitación. Muchísimas gracias, pero sobre todo gracias a usted por el favor de su atención. Mala Conexión es una narrativa que tuvimos la oportunidad de compartir con todos ustedes en este programa especial. Como especial es la propia maestra Miriam, que nos abrió el corazón, su espacio y su tiempo, y que además genera ese plus de los maestros que por su sensibilidad tienen, entre otras cosas, mucho que decir a la sociedad. Pero el ejemplo arrastra, y en San Luis Potosí no se rajaron y estuvieron ahí pese a las adversidades que la propia tecnología les jugó. Soy Ramiro Escoto, gracias, hasta la próxima.